Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy, tal cual como lo anunciamos, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Si le tocara definir en una palabra las horas que se están viviendo en Venezuela, ¿cuál sería esa palabra? Crisis. Yo creo que en Venezuela estamos en una crisis sin precedentes, una crisis constitucional porque se ha subvertido el orden constitucional cuando se le evita a la gente que pueda participar en un proceso electoral que está previsto en la Constitución. A mí me causa gracia cuando vemos a quienes quieren hacer ver que nosotros estamos detrás de una insurrección o de un golpe de Estado, cuando lo único que hemos pedido es que se le permita a la gente votar en el tiempo constitucional que le toca. Crisis porque la gente no tiene que comer, crisis porque la gente tiene que hacer larguísimas colas para conseguir sus alimentos, crisis porque trabajas durante un mes y el dinero que te ganas no te alcanza para absolutamente nada, crisis porque sales a la calle, puedes ser atracado, puedes ser asesinado, crisis porque hay una suerte de violencia institucional por parte del gobierno que ha convertido la vida del ser humano, del venezolano, en un gran caos. Diputado, hay varios temas que quisiera tocáramos en esta conversación. El primero de ellos, el diálogo. Ha sido recurrente la necesidad de establecer un diálogo, pero también así como tiene adeptos, esta iniciativa también tiene fuertes detractores. Lo que sucedió el día de ayer causó muchísima confusión y un periódico de circulación nacional titulaba con un arroz con mango. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el medio de la oposición cuando muchos líderes aseguraron que no sabían que se estaban adelantando estas conversaciones y que se enteraron por televisión? ¿Hay fallas de comunicación dentro de la MUD? ¿Se va o no se va al diálogo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo en principio quiero decir algo. El diálogo es inherente a la política. El que hace política tiene que entender que tiene que dialogar. Y en un país como en el que estamos, hemos vivido durante 18 años con un gobierno que no se ha querido sentar a dialogar con ningún sector del país y que ha promovido más bien la imposición de su línea, de su forma de pensar, queriendo obligarnos a los demás a pensar como ellos quieren y tratando de imponer un modelo que a todas luces ha sido un modelo absolutamente fracasado. Desde hace meses han habido aquí facilitadores que han promovido en reuniones por separado exploratorias con la oposición, con gente, me imagino que del gobierno también, para buscar mecanismos bajo los cuales pueda entablarse en Venezuela un diálogo que tenga como resultado, para nosotros clarísimo, la restitución de la dignidad del ser humano, de la Constitución que está hoy sin aplicarse y del derecho de los venezolanos a elegir. Para nosotros esos son temas fundamentales, sobre todo cuando tenemos además una persecución que nos ha llevado a más de 135 presos de conciencia y una Asamblea Nacional que está cuestionada por el Poder Ejecutivo cuando acaba de ser electa por 14 millones de venezolanos. Toda esa suerte de discusiones a nosotros nos hizo hacer un planteamiento que para nosotros era vital, y era que el Vaticano debe estar como facilitador y mediador por la influencia que ejerce el Vaticano, es decir, en términos de lo que es su buena voluntad para que los pueblos puedan vivir en paz y pueda haber encuentro, y en segundo lugar por la representatividad que tiene el Papa Francisco, reconocidas por todos. Nosotros le pedimos al Vaticano que viniera a Venezuela. Nosotros estuvimos durante meses exigiendo eso como condición para que pudiera haber un primer encuentro que aún no ha ocurrido. El anuncio que se hizo del 30 de octubre de una reunión en la isla de Margarita, ¿eso está avalado por la Mesa de la Unidad Democrática o no van? Porque ayer hubo una guerra en las redes sociales donde el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, decía: yo no voy al diálogo, me estoy enterando por televisión. María Corina Machado hacía lo propio, también lo hacía el gobernador de Miranda. ¿Quién está coordinando ese proceso de diálogo y si está bajo la aprobación de todas las organizaciones políticas que hacen vida en la MUD? Mira, el encuentro con el nuncio apostólico de Argentina, que además debo decir es un gran logro para los venezolanos, es una persona de estricta confianza del Papa Francisco, es una persona además que viene enviada directamente por el Papa para enterarse de lo que está pasando en Venezuela y para promover un encuentro. Hoy ocupa la posición en su país que ocupaba antes el Papa Francisco. Y además tiene una altísima experiencia en situaciones similares de confrontación como la que estamos viviendo en Venezuela. Así que nosotros lo primero que queremos es agradecerle a ellos que estén. Segundo, verlo como un gran éxito nuestro,
porque obligamos inclusive a Nicolás Maduro a tener que parar en Roma, a sentarse a hablar con el Papa para pedirle, desde nuestro vulgar lenguaje, pedirle cacao al Papa. Y al final, lo que aquí hay que entender es que nosotros no podemos pensar que estos son dos caminos que no pueden darse al mismo tiempo. Nosotros no vamos a dejar de denunciar en el mundo lo que para nosotros es un golpe de Estado, le guste o no le guste, al ministro de la Defensa, de catalogarlo así. Cuando se rompe el hilo constitucional, se está dando un golpe de Estado. No vamos a dejar de luchar en la calle, por eso estamos convocando a la toma de Venezuela mañana. No vamos a dejar de ir a las instituciones a exigir que se rescate el hilo constitucional y que se rescate el voto, y no vamos a dejar tampoco embarcado al Vaticano en un encuentro en el cual nosotros tenemos mucho que decirle a un gobierno que tiene gente presa, que utiliza bandas armadas para asaltar en la Asamblea Nacional, que rompe con el voto como mecanismo para lograr el cambio. Entonces, por supuesto que nosotros, delante de la Iglesia, tenemos muchas cosas que decirle a este gobierno en nombre del pueblo venezolano para exigir la restitución de la democracia. Diputado, para cerrar el tema, ¿hay la reunión el 30 de octubre en Margarita, sí o no? Bueno, si todos los factores están de acuerdo, por supuesto que la habrá, porque la ha invitado el nuncio, y yo hago una invitación a la seriedad y a la responsabilidad de todos nosotros. Son temas muy gruesos, muy graves, y tienen que darse en los espacios de discusión donde nosotros nos veamos la cara y no hacerlo público. Pero además debo decir algo con mucha responsabilidad al pueblo venezolano: tengan confianza que la unidad jamás va a claudicar en ninguna de las cosas que hemos planteado como salida a la crisis del país. Más bien lo que necesitamos hoy es mucha más presión de calle para obligar a este gobierno a entender que son una minoría y que nosotros tenemos derecho a tener un país mejor para que la gente pueda vivir en paz y en progreso, y que todo lo que estamos haciendo ahora más con el éxito de haber logrado que el Vaticano viniera, lo estamos haciendo para que usted viva mejor y para que usted pueda tener un país libre, y para que podamos en poco tiempo hablar de este gobierno como un pasado y mirar con esperanza al futuro. Diputado, hay varios temas en el ambiente y han sucedido muchas cosas en las últimas horas. Hace pocos minutos hubo un pronunciamiento por parte del ministro de la Defensa, general jefe Vladimir Padrino López. Él hacía referencia al artículo 328 de la Constitución Nacional, declarando el carácter pristino de las Fuerzas Armadas Nacionales, y también haciendo un exhorto a la oposición venezolana, sobre todo por lo que salió a raíz de la sesión extraordinaria desarrollada en la Asamblea Nacional, en la cual se pide apoyo a la comunidad internacional para que actúe en Venezuela. Y el ministro de la Defensa considera esto una especie de exhorto para que haya una intervención militar en nuestro país. Mira, yo creo que sería una grandísima falta de respeto. Yo no conozco al ministro de la Defensa, pero es una falta de respeto decir que nosotros queremos la invasión de ningún país. Nosotros lo que queremos, y lo dijimos, yo fui el que hablé en nombre de la Unidad Democrática de las Fuerzas Armadas en la intervención del domingo. Nosotros lo que queremos es que la Fuerza Armada deje de ser ni chavista ni opositora, que sea de todos los venezolanos y que defienda la soberanía nacional. Y nosotros no queremos en este país que ellos den un golpe de Estado, porque ya el golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro cuando interrumpió el derecho del voto de los venezolanos, cuando ni siquiera han querido hacer elecciones a gobernadores este año. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos permitan al pueblo expresarnos libremente y exigir, como mayoría que somos, que a través del artículo 72 se ha consultado el pueblo sobre la permanencia o no del gobierno de Nicolás Maduro. Simplemente lo que estamos pidiendo es votar, simplemente estamos pidiendo que la gente se pueda expresar, simplemente estamos, Endrina, buscando que haya un cauce democrático a la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela. Entonces es muy lamentable que el comunicado de la Fuerza Armada Nacional sea para defender a quienes están en el poder y no para defender al pueblo venezolano. Y yo solo le haría una invitación al ministro de la Defensa, que averigüe un poco lo que está pasando con las familias de quienes son miembros de la Fuerza Armada Nacional y con los mismos miembros, si es que no están pasando las mismas necesidades que los demás venezolanos, si es que no les toca hacer las mismas colas, si es que no les toca el mismo drama de ir a un hospital público donde no son bien atendidos, si es que no les toca la misma angustia, que es terrible, de ver a un niño que le dice a su madre: mami, no me lleves a hacer cola hoy. Yo lo he visto en las calles de Caracas y yo he visto a gente que es familiares de ellos. En definitiva, somos un solo pueblo, y a la Fuerza Armada lo que hay que decirle es que nosotros estamos luchando para reivindicarla
y para que nunca más sea utilizada ni política ni partidistamente. Por eso el juicio político que estamos haciendo hoy en la Asamblea Nacional. De eso quiero hablar, porque precisamente le agradecemos la deferencia de estar con nosotros cuando está en desarrollo esta sesión, que sin duda alguna es histórica, por lo que pudiera implicar. Se hablaba de un juicio político que pudiera acarrear responsabilidades administrativas, incluso responsabilidades penales. ¿De qué se trata lo que se está haciendo hoy en la Asamblea Nacional y cuál pudiera ser el alcance? Cuando se ha dicho en reiteradas ocasiones que la Asamblea Nacional está en desacato, que por eso todos los actos que se desarrollen no tienen rigor. Bueno, porque es que estamos en un país donde el gobierno controla el Consejo Nacional Electoral y controla también la justicia, que está absolutamente corrompida y politizada en Venezuela. Ahora, aquí la legitimidad real está en la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo el 6 de diciembre, con más votos, por cierto, con los que fue electo Nicolás Maduro. E inmediatamente hicieron todo un esfuerzo por tratar de quitarle las competencias. Y lo primero es lo que se le hizo al país y a la Constitución cuando, violando la norma constitucional, se crea un decreto de emergencia que se ha prorrogado en el tiempo a pesar de haber sido negado por la Asamblea Nacional, y allá hay una primera infracción a la Constitución. Luego, todo lo que ha ocurrido con las leyes que hemos promovido. Luego, un presupuesto que por primera vez desde 1830 no pasa por el Parlamento. Todo esto aunado a que nos han quitado el único hilo democrático que quedaba en Venezuela, que era nuestro derecho al voto, configura una violación a la Constitución tan grande que convierte a este gobierno en un gobierno de facto. El juicio político es para establecer responsabilidades del presidente sobre lo que está pasando y las responsabilidades penales y administrativas que puedan acarrear los hechos que ha Diputado, nos queda muy poco tiempo y yo quisiera que fuéramos bien concretos en esta última parte para abarcar varios temas. Decía el diputado Julio Chávez en su intervención que esto trataba de emular lo que había sucedido en Brasil. Se busca hacer una especie de impeachment al presidente, así como sucedió en Brasil. Cada país es distinto. Nosotros lo que estamos estableciendo un juicio político a quien es el responsable de que los venezolanos estemos pasando en este mismo lugar donde usted está sentado estuvo el diputado Edwin Rojas y dijo que parte de las decisiones que se habían tomado en esa sesión extraordinaria del día domingo en la Asamblea eran una copia casi al carbón de lo que fue el decreto de Carmona Estanga. Discursos que no tienen ningún tipo de contenido. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que se cuenten. Si el presidente de la República ha dicho que deberíamos ir a un proceso de elecciones adelantado para rescatar la Asamblea Nacional cuando no existe en la Constitución, ¿por qué razón entonces no plantearnos, si nosotros lo que estamos planteando es que haya un referéndum revocatorio, no nos planteamos unas elecciones generales y nos contamos todos, gobernadores, alcaldes, presidente y diputados, y vemos qué es lo que quiere la gente, si que nosotros nos quedemos en la Asamblea o que él se vaya de Miraflores? Marixe Bere pregunta, diputado, ¿qué sigue después de la toma de Venezuela mañana? Mira, son acciones de escalada que nosotros vamos a estar teniendo en términos de lograr que la movilización popular sea tan contundente, y recordemos que mañana era el día en el que íbamos a recoger las voluntades. Por eso le queremos pedir a todos, con mucha fuerza, con el amor por Venezuela que tenemos, con la convicción de que nuestros hijos tienen que vivir en un país mejor, que queremos ver regresar a los que se han ido y que queremos oportunidades para todos, a salir a la autopista, a las principales vías en toda Venezuela, para expresar que nuestra voluntad es inquebrantable y que no hay nada ni nadie que nos pueda dejar de luchar, hacer luchar por el cambio que Venezuela quiere. Diputado, el gobernador Tarek El Aissami decía que esa movilización no iba a llegar a Miraflores. ¿El objetivo es llegar a Miraflores mañana? No está planteado, pero en todo caso no va a ser Tarek El Aissami el que nos va a decir a dónde tenemos nosotros que llegar en Venezuela. Las calles de Venezuela son de los venezolanos y las instituciones son del pueblo venezolano, no de quienes la tienen secuestrada. Para cerrar, Kenick Navarro, ¿cuáles serían las medidas a tomar frente a unas Fuerzas Armadas Nacionales al servicio de un régimen inconstitucional como el de Maduro? Yo estoy seguro que la gran mayoría de la Fuerza Armada no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y quiere que haya un cambio. Nosotros estamos luchando por ellos también, y yo que estoy convencido que nosotros vamos a contar en la calle con el respaldo de toda la fuerza social para que ese cambio se pueda dar sin que exista la represión que el gobierno quiere y sin que se mantenga una dictadura que en definitiva tiene que abrir paso al voto y al cambio electoral. Diputado, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, y bueno, seguiremos atentos a lo que está en desarrollo en este momento en la Asamblea Nacional.